Bienvenidos amigos a esta cuarta edición del curso Soldadura Industrial, Introducción al Proceso SMAU. Esta edición va a ser en modalidad virtual a través de la plataforma de la empresa CIS Ingeniería en la República Argentina. El contenido de este cuarto capítulo trata sobre los materiales. Vamos a hablar un poco de los metales base, los tipos de electrodos, revestimientos, entre otros. Dentro de los metales base, el proceso SMAU se usa para aplicaciones de unión y recubrimiento sobre diversos metales base. La idoneidad del proceso para un metal base específico depende básicamente de la disponibilidad de un electrodo cubierto cuyo metal de aporte tenga las propiedades requeridas y la composición para poder realizar esa unión. Hay electrodos para los siguientes metales base o agrupaciones de los mismos. Estos se pueden destacar en los aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros resistentes a la corrosión, hierros colados, dentro de los cuales están los dúctiles y grises, aluminio y aleaciones de aluminio, como así también cobre y aleaciones de cobre, níquel y también aleaciones de níquel. En la figura se puede ver una configuración de un bisel característico de una junta, en la cual se pueden ver dos metales base a la derecha y a la izquierda, en los cuales tienen designación bajo el estándar ACTM, en el cual el metal base 1 es un metal ACTM A240 y el metal base 2 es un material ACTM A537. En el centro se puede ver la unión o metal de soldadura depositado. Cabe aclarar que dentro de los aceros resistentes a la corrosión también están los aceros inoxidables. Dentro de los electrodos cubiertos o electrodos revestidos, los electrodos revestidos se clasifican de acuerdo a una serie de especificaciones emitidas por la American Welding Society, las cuales tienen como siglas AWS. Los electrodos se clasifican con base a las propiedades mecánicas generalmente y a su composición química, o ambas cosas. Pero esto se hace en base a su metal de soldadura sin diluir. Los electrodos de acero al carbono, acero de baja aleación y aceros inoxidables también se clasifican de acuerdo con el tipo de corriente de soldadura con la que trabaja mejor su revestimiento, y en ocasiones de acuerdo con las posiciones de soldadura en las que se pueden emplear. Posteriormente vamos a ver una tabla muy completa en la cual se va a hacer detalle de cada numeración con su correspondiente significado. En la figura se puede ver un electrodo en el cual se ve su extremo no revestido, que está con el metal al descubierto y es el que hace contacto con la mordaza de la pinza vista en el capítulo anterior. Se puede ver el revestimiento y el núcleo metálico. Bueno, vamos a hablar un poco de los electrodos de acero al carbono. La AWS, que es la American Welding Society, los denomina como ANSI AWS A5.1. Esto significa que es una especificación para electrodos de acero al carbono para soldadura por arco. Comúnmente, tiene un sistema de numeración sencillo que se utiliza para clasificar estos electrodos. Por ejemplo, en un electrodo celulósico, en este caso el E6010, por ejemplo, la E significa que es un electrodo, es la sigla de electrodo. Los dos primeros dígitos, en este caso sería el número 60, indican la resistencia a la tensión mínima del metal de soldadura sin diluir en KSI. ¿Qué significa esto? Es comúnmente lo que nosotros denominamos como resistencia a la tracción. Están siglas inglesas,
Pero bueno, cabe aclarar que la AWS, aparte del estándar A5.1, también cuenta con el estándar AWS A5.1M, en el cual la sigla M significa que está en unidades métricas, que es el sistema que utilizamos en este país y en varios del mundo. El tercer dígito representa la posición de la soldadura. En este caso, en el 6010, el número 1 se refiere a todas las posiciones. Vamos a hacer una aclaración después, que en este caso para la posición vertical es vertical ascendente. El último dígito, para finalizar, se refiere al tipo de cobertura y al tipo de corriente con la que puede usarse este electrodo. Como podemos ver en la imagen, hay un ejemplo del electrodo E7010. Esta denominación E7010 sería la clasificación que le da el AWS A5.1. Se puede ver el extremo portaelectrodo descubierto, el núcleo fundente, que es lo que rodea al alma del electrodo, el recubrimiento fundente, y el extremo encendido del arco en el caso cuando ya está iniciado, que sería la punta del electrodo. En esta gráfica podemos ver algo muy importante que nos va a aclarar muchas ideas, lo que sería la nomenclatura de electrodos. En este caso tenemos un ejemplo de un electrodo E8018-B1H4R. La E, como mencionamos anteriormente, es la denominación de electrodo. Los dos dígitos siguientes, en este caso el número 80, indica la mínima la resistencia a la tracción en KSI. El número 1 significa la posición de soldadura, como habíamos mencionado anteriormente. En este caso, el número 1 significa que el electrodo puede ser usado para F, que significa flat o bajo mano, H significa horizontal, la B vertical ascendente y la O overhead o sobre cabeza. El número 2 significa que el electrodo puede ser usado en posición bajo mano o en posición horizontal. El número 3 significa que el electrodo puede ser usado en posición bajo mano, en posición horizontal, en este caso es vertical descendente y sobre cabeza u overhead. El cuarto número, en este caso sería, en el ejemplo es el número 8, significa el tipo de recubrimiento y el tipo de corriente con el cual puede ser utilizado este electrodo. Para este caso la clasificación va del 0 al 8, en el cual el 0 es celulosa sodio y puede ser utilizado con corriente continua con polaridad positiva. El número 1 es celulosa, pero en este caso contiene potasio y puede ser usado con corriente alterna en corriente continua en positivo y corriente continua en negativo. El número 2 y el 3 contienen titanio, pero en el caso del 2 tiene sodio y el número 3 tiene potasio. Les voy a dar un ejemplo del número 3. Comúnmente cuando uno va a una ferretería compra electrodos rutílicos. Estos son los más denominados, que son los que se utilizan comúnmente en herrería y pueden ser utilizados en corriente alterna y corriente continua en positivo. El número 4 contiene hierro y titanio y puede ser utilizado en corriente alterna y corriente continua para las dos polaridades. El número 5, el número 6 y el número 8 son electrodos con bajo hidrógeno. Comúnmente se los denominan electrodos básicos. El número 5 puede ser soldado con corriente continua en positivo, el número 6 con corriente alterna y el número 8 con corriente alterna y corriente continua en positivo. Hay una denominación especial como la 7 y la 4, los cuales contienen hierro o polvo de hierro o óxido de hierro. Estos electrodos presentan una mayor deposición de hierro en la soldadura y pueden ser utilizados para soldar con corriente alterna, con corriente continua en positivo y con corriente continua en negativo. Después también tenemos la denominación, el código alfanumérico P1, que en este caso nos denomina la composición química del depósito en la soldadura que provee ese electrodo.
En este caso, bueno, tenemos la composición química con la denominación A1, que contiene un 0,5% de molibdeno. La denominación B, que puede ser B1, B2 o B3, que en este caso, además del molibdeno, se le agrega cromo. En este caso el B1 tiene 0,5% de cromo y 0,5% de molibdeno. El B2, a medida que va aumentando el número, también aumenta la concentración de cromo que aporta este electrodo a la soldadura. En la denominación C, tenemos la C1 hasta la C3, y en este caso se le agrega a la deposición níquel. A medida que va aumentando el número, también aumenta la concentración de níquel. Para el caso del C3 tenemos 1% de níquel, 0,15% de cromo y 0,38% de molibdeno. Hay una denominación especial que serían los D1 y D2, los cuales contienen un porcentaje que va desde el 1,25 al 2% de manganeso y también de 0,25 a 0,45% de molibdeno. La denominación G contiene 0,5% de níquel, 0,3% de cromo, 0,2% de molibdeno y 0,1% de vanadio. Bueno, dentro del siguiente tenemos código H4, que significa el hidrógeno disuelto que genera este electrodo en la deposición. Para este caso, el H4 significa que tenemos 4 mililitros de hidrógeno en 100 gramos de deposición. Tenemos otras clasificaciones para H8 y H16. Y la letra R finalmente significa que estos electrodos son resistentes a la humedad. Hay otras designaciones, por ejemplo, como la letra M, que eso indica que los electrodos están aptos bajo normativa militar americana. Dentro de los electrodos de acero al carbono, algunos electrodos de acero al carbono están diseñados para operar solo con corriente continua. Otros operan tanto como con corriente alterna como con corriente continua. Esto lo vimos en la diapositiva anterior en base a su denominación por su recubrimiento. La polaridad en corriente continua por lo regular es inversa. ¿Qué significa esto? Que cuando la polaridad se dice o se denomina inversa, el electrodo está conectado al polo positivo. Aunque algunos electrodos están hechos para polaridad directa, en este caso el electrodo está conectado al polo negativo. Y además, hay otros electrodos que pueden ser usados con cualquier tipo de polaridad, con cualquiera de las dos en este caso. La mayor parte de los electrodos están diseñados para soldar en toda posición. Sin embargo, los que contienen grandes cantidades de hierro en polvo u óxido de hierro, que vimos en la diapositiva anterior, que eran con denominación 4 y 7, en el recubrimiento generalmente están restringidos a soldar bajo mano o en posición horizontal, ya sea en filete o soldadura, una junta horizontal. En la imagen podemos ver una designación de un electrodo de acero al carbono, en este caso es una AWS E7018, que es un electrodo básico. En esta tabla vamos a mencionar las materias primas, su función principal y su función secundaria de los fundentes. En este caso, cuando nosotros queremos clasificar los fundentes, podemos ver que algunos electrodos contienen fluorita, caolín, talco, feldespato, amianto, algunos silicatos de potasio, algunos silicatos de sodio, calcita, magnesita y dolomita. Son todos minerales que le dan propiedades a revestimiento de los electrodos. Para la fluorita, por ejemplo, la función principal es fluidificar la escoria y da basicidad. Comúnmente lo que es el caolín, el talco y el feldespato, así con el amianto, que comúnmente el amianto bajo normativas de seguridad se está dejando de usar, hace que el electrodo deje escoria. Además, el amianto da resistencia al recubrimiento y estabiliza el arco. Tiene la propiedad de ser aglomerado. Dentro de los silicatos de potasio y de sodio, las características del silicato de potasio es que forma escoria como el talco, el feldespato y el amianto. También es aglomerado. Y los silicatos, la calcita, magnesita y dolomita, tienen la particularidad que dan protección gaseosa a la pileta líquida. Y además da basicidad a la escoria.
Dentro de las funciones secundarias se puede ver que dan protección gaseosa, como mencionamos, estabilizan el arco y le dan resistencia al recubrimiento. Pero básicamente la función secundaria es estabilizar el arco. En el caso de la calcita también es un buen agente oxidante. Cuando queremos hablar de un revestimiento que posee materia orgánica, nos estamos refiriendo a los electrodos celulósicos. En este caso, la materia principal que lleva el revestimiento es la celulosa. La función principal es la protección gaseosa y es ayudante de extrusión. Además la función secundaria es ser reductor, dar resistencia al recubrimiento. Dentro del revestimiento, en el cual lleva metales, en este caso son los que tienen aporte de hierro, tenemos los metales ferro-manganeso, ferro-silicio, ferro o polvo de hierro y ferroaleaciones y algunos materiales no ferrosos. El ferro-manganeso aporta manganeso, el ferro-silicio es reductor, el polvo de hierro anuncia el rendimiento, o sea, mejora el rendimiento de la deposición, y las ferroaleaciones y no ferrosas aportan elementos aliantes desoxidantes. Para todos estos casos, la función secundaria es formar escoria. Dentro de los aportes minerales para el revestimiento tenemos los óxidos de hierro, en el caso el rutilo y el cuarzo también. Son agentes oxidantes, fluidifican y dan basicidad a la escoria. Y al rutilo y al cuarzo, forman escoria y estabilizan el arco. Comúnmente la función secundaria es estabilizar el arco y la disminución del carbono en la aleación. Hay una particularidad en estos electrodos de acero al carbono, que en el caso de varios electrodos de la serie 70, comúnmente estos se los denomina de bajo hidrógeno. El 7018 es uno de estos tipos. Comúnmente su recubrimiento tiene ingredientes con bajo contenido de humedad y de celulosa, por tanto de hidrógeno. El hidrógeno produce la baja ductilidad y el agrietamiento de la franja inferior, que en ocasiones se observa en soldaduras muy restringidas. Por esta razón, los electrodos de bajo hidrógeno se usan para soldar aceros endurecibles. También se usan para soldar aceros de bajo azufre y para aportar metal de soldadura con buena tenacidad de muesca a baja temperatura, mejora la tenacidad. En esta tabla, la tabla 2.2 del código AWS, hay una especificación de la AWS para estos electrodos cubiertos. Como mencionamos, los de acero al carbono, el tipo de acero al carbono, la especificación que le da la American Welding Society es la A5.1 y en el caso para el sistema métrico es la A5.1M. Para los aceros de baja aleación es la denominación A5.5 y para el sistema métrico tenemos que es A5.5M. ¿Qué significa esto? Que el mismo código pero con una letra M al final significa que están en el sistema métrico. Para los aceros resistentes a la corrosión tenemos el A5.4. Para los aceros de hierro colado tenemos el A5.15. Las aleaciones de aluminio y de aluminio son el A5.3. El cobre y sus aleaciones son el A5.6. Lo que es para níquel y sus aleaciones tenemos el A5.11. Y para lo que es hacer recubrimientos tenemos el A5.13 y el A5.21. Dentro de los tipos de revestimiento para los aceros al carbono hay una clasificación según el tipo de revestimiento. Los tres principales que los nombramos anteriormente son los celulósicos, los rutílicos y los básicos. Recuerden también que hay una cuarta clasificación que son los que dan una mejor deposición de hierro. En este caso serían los que con denominación 4 y 7. Existen también otro tipo de electrodos como los ácidos y los oxidantes. Para el caso de los celulósicos, en este tipo de electrodos, el componente principal es la celulosa, lo mencionamos anteriormente. Y la celulosa se trata de una sustancia orgánica que es un hidrato de carbono, comúnmente se lo puede ver en el papel o en la madera, es casi pura, de fibras cortas y molidas. Estos electrodos dan una muy buena protección gaseosa.
Si ustedes mal no recuerdan, hubo un video en los primeros capítulos en los cuales se podía ver la liberación de gas de un electrodo celulósico. Esto es debido a que en su descomposición generan abundante dióxido de carbono e hidrógeno. La característica distintiva de los electrodos celulósicos es el enfriamiento rápido que ellos poseen. Por tal motivo, son utilizables en toda posición, aún en vertical descendente. Para este caso, recuerden que cuando es vertical descendente es la denominación número 3. El plasma generado es muy agresivo, dando como resultado una muy buena penetración. Y la escoria producida es escasa y de fácil remoción. Anteriormente mencionamos también que generaban hollín estos electrodos. Dentro de los electrodos rutílicos, el componente principal de estos tipos de electrodos es el óxido de titanio. El óxido de titanio es una sal de características muy nobles, es una sal muy blanca. Y bueno, en estos electrodos pueden contener hasta un 50% en peso en su recubrimiento. La característica de estos revestimientos hace que este electrodo sea de suave fusión y poca penetración. Permite realizar soldaduras en toda posición. Además, estos electrodos son comúnmente empleados en trabajos de herrería, básicamente es en lo que más se los usa, lo que es carpinterías metálicas y en estructuras no sometidas a grandes esfuerzos, que no puedan llegar a generar una responsabilidad al fabricante. Acá podemos ver un ejemplo visual del tipo de electrodos celulósicos y el tipo de electrodo rutílico. Como pueden ver, la denominación es 6011-5. En este caso, al terminar en el número 1, significa que estos electrodos pueden ser soldados con corriente alta. Y para el caso de los rutílicos tenemos la denominación E6013, como con la terminación 3, que significa que tiene un revestimiento rutílico de óxido de titanio. Dentro de la otra clasificación, los electrodos básicos, en el recubrimiento de estos electrodos predomina el mineral calcita, que su fórmula química es calcio carbonato, y la fluorita. Contiene compuestos desoxidantes como las ferroaleaciones de manganeso, de silicio y de titanio. También contienen aluminio y magnesio. Pueden contener además una pequeña proporción de rutilo. Se los denomina también de bajo hidrógeno, dado que estando bien secos estos electrodos, los niveles de hidrógeno en la atmósfera del arco es sustancialmente baja. En estos electrodos la generación de gases no es tan abundante como en el caso de los celulósicos, por lo que comúnmente estos electrodos se los emplea utilizando un arco corto y casi perpendicular al metal base para asegurar la protección del mismo. En la imagen se puede ver un electrodo básico. El encendido y manejo de estos electrodos es bastante dificultoso, ya que requiere de práctica y habilidad por parte del soldador. El revestimiento básico tiene la particularidad que es muy higroscópico. ¿Qué significa esto? Significa que absorben humedad del medio ambiente con mucha facilidad. Básicamente son un imán para el agua. Por consiguiente, es muy importante que estos electrodos estén conservados en cajas herméticamente cerradas, depositadas en recintos climatizados o, en su defecto, colocados en hornos o termos portaelectrodos con temperatura y humedad controlada. Es muy importante esto cuando en obras se trabaja con electrodos básicos. Básicamente, al lado del soldador tiene que estar el portaelectrodos conectado a una fuente eléctrica para mantener su temperatura, y antes de ser utilizados deben ser sacados de un horno a una cierta temperatura en el cual por un determinado tiempo estos electrodos fueron secados. Vamos a empezar a hablar de los electrodos de acero de baja aleación. La AWS los denomina como ANSI AWS A5.5. Se clasifican los electrodos de acero de baja aleación cubiertos de acuerdo con un sistema de numeración similar a los de acero al carbono. Además, esta especificación emplea un sufijo como A1 para designar la composición química.
sistema de aleación, en este caso, del metal de soldadura. Si una clasificación de electrodos completa es, por ejemplo, el E7010-A1 o el E8016-C2. Es muy importante que tengan presente el ejemplo en el cual denominamos qué significaba cada dígito. Si ustedes ven, se recuerdan que después de la denominación de E, por ejemplo, 8016 o 8018 en el ejemplo, había códigos alfanuméricos que esos códigos alfanuméricos significan que estos electrodos son electrodos de acero de baja aleación. En el ejemplo podemos ver dos marcas importantes, las cuales fabrican este tipo de electrodos, y vemos un ejemplo de un electrodo, por ejemplo el 7018, que es una denominación, como mencionamos anteriormente, realizada por la AWS, en el cual tiene un suplemento opcional, una designación opcional, por ejemplo en este caso la H4-R. Si mal no recuerdan, que la R significaba que eran resistentes a la humedad, y el H4 era otra designación alfanumérica para determinar ciertas características o porcentajes de aliantes aplicados a la aleación que contiene el alma del electrodo. Los electrodos cubiertos para soldar aceros resistentes a la corrosión tienen una designación por parte de la AWS como A5.4, que significa que es una especificación para electrodos de acero al cromo y al cromo níquel, resistentes a la corrosión. Este sistema de clasificación es similar al de los electrodos de acero al carbono y a los de baja aleación, tomando como por ejemplo el E310-15 y el E310-16. Como pueden ver en la imagen, es un ejemplo de este tipo de electrodos. Tiene el mismo prefijo E, que significa electrodo. Los tres primeros dígitos se refieren al tipo de aleación en cuanto a la composición química de los mismos, y además pueden ir seguidos de una o más letras que indiquen una modificación en la composición del electrodo, como por ejemplo los E310 molibdeno-15. Estas siglas son comúnmente los nombres que tienen los elementos químicos de los metales. Los últimos dos dígitos se refieren a la posición de soldadura y al tipo de corriente para la que son apropiados los electrodos. El guión 1 indica que los electrodos pueden usarse en todas las posiciones hasta diámetros de 4 milímetros. En este caso, para el sistema inglés sería 5/32 pulgadas. El número 5 indica que los electrodos están hechos para usarse con corriente continua, electrodo positivo o polaridad directa. El número 6 significa que los electrodos son apropiados tanto para corriente alterna como para corriente continua en polaridad directa. Vamos a hacer mención de los electrodos de níquel y las aleaciones de dicho metal. Los electrodos recubiertos para soldar por el proceso SMAU metales base en los cuales tengan un alto contenido de níquel y o aleaciones tienen composiciones que en general se asemejan a la de los metales base que estos unen. Algunos además tienen adiciones de elementos como titanio, colombio o manganeso, que tienen la función de desoxidar el metal de soldadura y evitar el agrietamiento en el cordón. La American Welding Society los denomina como ANSI AWS A5.11, los cuales los clasifica a este tipo de electrodos en grupos de acuerdo con sus elementos de aleación principal. La letra E, como mencionamos anteriormente, es la denominación de electrodo, y el símbolo químico Ni sería el símbolo químico del níquel, que identifica los metales de soldadura como aleaciones con esta base de níquel. Además, se agregan otros símbolos químicos para indicar los elementos de aleación principal, seguido por números sucesivos que identifican cada clasificación dentro de su grupo. Por ejemplo, el electrodo níquel-cromo-hierro, ion 1, contiene bastante hierro y cromo además de níquel. Casi todos los electrodos pueden usarse en cualquier posición, pero los mejores resultados cuando se suelda fuera de posición se obtienen con electrodos de 3.2, que para el sistema inglés sería 1/8 de pulgada. Estos electrodos pueden ser menores también para realizar esta soldadura, dando esa habilidad extra al cordón de soldadura.
Vamos a hablar de los electrodos de aluminio y las aleaciones de aluminio. La American Welding Society los denomina como ANSI AWS A5.3. Estos contienen dos clasificaciones de electrodos recubiertos para soldar metales base de aluminio. Estas clasificaciones se basan en las propiedades mecánicas del metal de soldadura sin tratamiento térmico. En capítulos posteriores vamos a hablar del precalentamiento y brevemente vamos a dar indicaciones de cómo se realizan los tratamientos térmicos en las piezas que fueron soldadas. La composición química del alambre del núcleo también está clasificada mediante este estándar AWS. Un alambre de núcleo de aluminio es comercialmente puro. La designación es 1100 y el otro, una aleación de aluminio con 5% de silicio, su denominación es 4043. Ambos electrodos tienen la particularidad que se usan bajo corriente continua en polaridad directa, o sea, en el electrodo positivo. La cobertura de estos electrodos tienen tres funciones, básicamente. Proveen un gas para proteger el arco, un fundente para disolver el óxido de aluminio y una escoria protectora para cubrir la franja de soldadura. Al finalizar esta diapositiva vamos a dar una breve explicación de qué es lo que genera el óxido de aluminio. Como la escoria puede ser muy corrosiva para el aluminio, es importante que se elimine por completo después de soldar. La presencia de humedad en la cobertura de estos electrodos es una causa importante de porosidad en el metal de soldadura. ¿Por qué es importante que estos electrodos tengan una protección adicional para disolver el óxido de aluminio? Esto es simplemente porque la velocidad de reacción del óxido de aluminio es extremadamente rápida, del orden de los milisegundos. Entonces, ese óxido de aluminio es lo que presenta cierta contaminación en la pieza soldada, lo que hace que no sean buenas las soldaduras. Por eso estos electrodos están diseñados para poder solventar esa velocidad de generación del óxido de aluminio. Vamos a hablar un poco de los electrodos de cobre y las aleaciones del mismo metal. La AWS los denomina como ANSI AWS A5.6. Clasifica estos electrodos de cobre y también las aleaciones del mismo metal, con base en las propiedades y la composición química del metal de soldadura sin diluir. Como pueden ver, en las anteriores clasificaciones siempre se clasifica en base a las propiedades y la composición química del metal en la soldadura sin diluir. El sistema de designación es similar a los electrodos de níquel. La única diferencia principalmente es que cada clasificación individual dentro de un grupo se identifica con una letra, la cual en ocasiones va seguida por un número. Por ejemplo, electrodo de cobre, aluminio, La2, por ejemplo. Los grupos son cobre-silicio para el bronce de silicio, cobre-estaño para el bronce fosforado, cobre-níquel para el cupro-níquel y cobre-aluminio para el bronce de aluminio. En general, estos electrodos se usan con polaridad directa, o sea, corriente continua, electrodo positivo. Los electrodos de cobre se usan para soldar cobre puro y reparar revestimientos de cobre en acero o hierros colados. Comúnmente estos electrodos de cobre-níquel se usan para soldar una amplia gama de aleaciones de cobre y níquel, y también revestimientos de cupro-níquel en acero. En general, no se requiere precalentamiento para este tipo de electrodos. En la imagen podemos ver un ejemplo de electrodos de cobre que tienen su color característico en el alma del electrodo. Vamos a hablar ahora de los electrodos para hierro colado. La American Welding Society los denomina como ANSI AWS A5.15. Estos electrodos son clasificados en base al A5.15 y contienen níquel, níquel-hierro y aleaciones de níquel-cobre o alguna aleación de acero. Se recomienda precalentamiento al soldar piezas de hierro colada, sobre todo si se emplea el electrodo de acero.
La soldadura se efectúa con polaridad directa, con un bajo amperaje, para minimizar la dilución con el metal base. En este ejemplo de imágenes se pueden ver varios electrodos que son utilizados para soldar hierro colado. Tienen una particular característica, es que su revestimiento es un negro oscuro y bueno, el alma también posee una coloración un poco más opaca que cualquier otro tipo de electrodo. Para los electrodos de recubrimiento se dispone de una amplia gama de electrodos para este proceso de arco revestido. Estos electrodos producen capas resistentes al desgaste, al impacto, a la abrasión, al calor y la corrosión sobre diferentes metales bases en los cuales fueron depositados. El sistema de designación de estos electrodos en ambas especificaciones es similar al que se usa para los electrodos de aleación de cobre, con excepción de los electrodos que poseen un revestimiento de carburo de tungsteno. El recubrimiento con electrodos cubiertos se emplea para revestimientos, untaduras, engrosamientos y aplicaciones de superficies duras. En la jerga comúnmente se los denomina enmantecados. El objetivo del depósito de soldadura en estas aplicaciones es conferir a la superficie una de las siguientes cualidades que vamos a mencionar a continuación. Estas características son la resistencia a la corrosión, el control metalúrgico, como así también el control dimensional, la resistencia al desgaste, la resistencia al impacto y también la resistencia a la abrasión. En este caso tenemos una imagen de los amigos de CTS, que es una empresa especializada en venta de aportes. Un tema muy importante es el acondicionamiento de los electrodos. Comúnmente hay ciertas coberturas de electrodos para el proceso SMAU que son muy higroscópicas. Volvemos a repetir que la propiedad higroscópica significa que absorbe con mucha facilidad la humedad ambiente o atraen el agua hacia dicha cobertura. Esto hace que algunos electrodos sean más higroscópicos que otros. Esta humedad que capta al exponerse a una atmósfera se disocia durante la soldadura produciendo hidrógeno y oxígeno. Cabe aclarar que la pileta líquida tiene cierta atracción hacia estos gases que quedan atrapados en ella y pueden generar diferentes discontinuidades a futuro. Los átomos de hidrógeno se disuelven en la soldadura y en la zona afectada por el calor, lo que sería la SAC, y además de esto pueden causar agrietamiento en frío. Este tipo de grietas es muy común en los metales base de hierros endurecibles y en los metales de soldadura de hierros de alta resistencia. Un exceso de humedad en la cobertura de los electrodos puede originar porosidad en el metal de soldadura. El control de esta humedad aumenta la importancia conforme se incrementa la resistencia mecánica del metal de soldadura. Un electrodo puede conservarse fuera de la estufa o calentador de varillas si se reduce al aumentar la humedad. La temperatura de la estufa de retención comúnmente debe estar dentro del intervalo de los 65 a los 450 grados centígrados, pero la única diferencia es que a mayor temperatura el tiempo de secado se hace cada vez más chico. En este caso podemos ver un horno para el secado de electrodos. Acá en esto podemos ver una tabla en el cual sirve para hacer el acondicionamiento de electrodos. Podemos ver en una columna el grupo de productos de electrodo que se pueden secar, el tiempo de resecado, la temperatura a la cual se debe aplicar el secado y la conservación. Para acero suave, los electrodos de rutilo, por ejemplo el E6013 o el E6012 o el E7024, es recomendado secarlos entre media a una hora, a 70 u 80 grados centígrados, y para 1 a 2 horas a 100 a 120 grados centígrados. Después la conservación tiene que ser en un armario entre 10 a 20 grados centígrados sobre el medio ambiente. Dentro del grupo de los de bajo hidrógeno tenemos que el secado debe ser de 2 a 6 horas para ambos casos,
y con temperaturas que van en el orden de los 250 grados centígrados hasta 375 grados centígrados. Para los electrodos de baja aleación, el tiempo de secado también es de 2 a 6 horas y el rango de temperatura va desde los 325 a los 375 grados centígrados. Para los electrodos de recargue o mantenimiento y reparación, no hay una determinación de tiempo de secado y de temperatura, pero la conservación de estas tres variedades de electrodos es a horno a un mantenimiento máximo de un año a 120 a 180 grados centígrados. En el caso B, en una estufa, dentro de un máximo de 10 horas a 125 grados centígrados. Y para el caso C tenemos paquetes plásticos o en los cuales pueden ser conservados durante 2 semanas en condiciones de taller. Para electrodos de acero inoxidable, los electrodos Sahara, por ejemplo, o los de base de níquel, el rango de secado es de 1 a 6 horas y las temperaturas oscilan de 200 a 300 grados o de 125 a 300 grados o también de 200 a 300 grados. La conservación puede ser en horno por un tiempo ilimitado a 75 o 125 grados y en estufa en un máximo de 10 horas a 125 grados centígrados. Llegamos al final del cuarto capítulo, esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a suscribirse al canal de este curso y darnos un me gusta o un pulgar para arriba si nos ayuda a seguir promocionando estos videos en la plataforma. Muchas gracias, los esperamos en el quinto capítulo.